hipertensión intracraneal, hipotensión intracraneal y las hidrocefalias. ¿Ok? Son varias palabritas, varios conceptos que vamos a ir aprendiendo de a poquito. ¿Vale? Conocer algunos síndromes en neurología es esencial porque muchas veces descubrimos enfermedades que tienen una gravedad potencial con peligros de dejar lesiones permanentes, irreversibles e incluso amenaza de vida del paciente, ¿ya? Si es que no se instaura pronto un tratamiento que a menudo es neuroquirúrgico. Así que piensa que en neurología existe y en neurocirugía existen urgencias médicas que tenemos que atender rápidamente. Vamos a hablar de una de estas urgencias llamada síndrome meningio. ¿Qué es el síndrome meningio? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, el último chico de la fila de allá, por favor. Síndrome meningio, ¿qué es? Vamos, tienes que saber algo, alguna cosa, por Dios. No podemos venir blanco, cero, ¿no? ¿Cómo te llamas, amigo? Gonzalo. ¿Qué es síndrome meningio, Gonzalo? ¿Qué idea tienes? ¿Ya? Trastorno de las meninges. Suena bien. Vamos a ver qué es un síndrome meningio. Un síndrome meningio es... Léelo, amigo, por favor. Es un conjunto de síntomas y signos que se produce por la invasión o agresión aguda de las meninges cerebrales por algún proceso infeccioso, inflamatorio o por tracción mecánica de las cubiertas meningias. Este concepto, lo que necesito es que se acuerden de esta imagen. Una persona a la que le duele la cabeza y que no mejora con aires, no mejora con masajes, no mejora con un tratamiento tradicional. Entonces sospechamos de un síndrome meningio, ¿ya? Sospechamos de un síndrome meningio. ¿A qué se debe el síndrome meningio? A la irritación de las raíces raquídeas en el espacio subaracnoideo. Estas raíces raquídeas que están acá, en el espacio subaracnoideo, y a los receptores de dolor que hay en la dura madre. También a la irritación de estas raíces espinales se debe la raquialgia. Así que ahí tenemos las razones del síndrome meningio. ¿Cuáles son las características del síndrome meningio? Vamos a tener varias características, por lo menos estas tres. Raquialgia, que es el dolor de espalda, y vamos a tener dos signos muy claros. El signo de Brudzinski, que aparece cuando nosotros movemos forzadamente la cabeza, y vamos a encontrar la famosa rigidez de nuca en el 30% de los casos. Y el signo de Brudzinski es la flexión automática de las rodillas cuando nosotros flexionamos la cabeza. Tenemos otro signo parecido, que es el signo de Kernig. Al levantar la pierna de forma recta, el paciente involuntariamente flexiona la rodilla porque esto genera dolor por la irritación de las meninges. Notamos entonces que el paciente además de eso puede tener cefalea. Muchas veces una cefalea persistente, intensa, que no mejora, ¿ya? Cuando el síndrome meningio es infeccioso, también se acompaña de fiebre, ¿ok? Entonces, síndrome meningio, pensamos en las características. Vamos chicos, ¿cuáles son? Fiebre, cefalea, signo de Brudzinski, signo de Kernig y raquialgia. Siempre que veamos estas cosas, entonces sospechamos de un síndrome meningio. Existen causas localizadas y pueden existir causas difusas. Dentro de las causas localizadas, imaginemos un tumor, por ejemplo, del agujero occipital, o un absceso epidural o paraespinal bien localizado. Una hernia discal por compresión radicular también puede generar un dolor local. Una irritación radiculomeningia local. Pero existen cosas que generan irritación generalizada. Por ejemplo, las meningitis purulentas, las meningitis bacterianas. Aquí vemos un ejemplo de una meningitis purulenta bacteriana aguda.
que obviamente el paciente va a tener un síndrome meningio difuso, ¿no? Tiene entonces características difusas. Seguramente este paciente va a tener todos los signos y los síntomas. La hemorragia subaracnoidea también da irritación radiculomeningia difusa. El paciente probablemente lo único que no tenga es fiebre, ¿ya? El golpe de calor, esos pacientes que, por ejemplo, turistas que están atravesando el desierto y no toman agua y esas cosas, entonces pueden sufrir un golpe de calor. Pero no es tan difícil sufrir un golpe de calor. Hay gente que participa en las paradas militares, en los desfiles cívicos, y están expuestos a estar parados debajo del sol por largas horas, pueden sufrir un golpe de calor. Un golpe de calor puede simular entonces un síndrome meningio, ¿ya? La ruptura de quistes, tumores, abscesos puede provocar síndrome meningio. También la inyección de contrastes, por ejemplo, la inyección de antibióticos, antiplásticos, anestésicos dentro del espacio subaracnoideo puede provocar un síndrome meningio. Vamos a ver entonces, aquí tenemos el ejemplo que nos decía, un tumor localizado da entonces probablemente signos de dolor de cabeza, rigidez de nuca, síntomas más locales. Un absceso paravertebral podría darnos raquialgia, ¿no? Una hernia de disco podría darnos un dolor radicular. Entonces existen dolores o síntomas que pueden ser locales o pueden ser difusos. Cuando sospechamos de un síndrome meningio, lo que tenemos que descartar es que sea infeccioso. Cuando digo infeccioso, tenemos que pensar en infecciones. ¿Qué tipo de infecciones o agentes infecciosos conocemos? Por ejemplo, bacterias. Muy bien, doctora, bacterias. Hongos, muy bien. Virus, ¿qué más? Parásitos. Proteínas, sustancias, ¿no? Entonces, tenemos varias causas de infecciones que pueden afectar a las meninges. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes tienen los mismos signos y síntomas. Algunos niños prematuros, los recién nacidos, los ancianos, algunos pacientes críticamente enfermos, esos que están en coma, en UTI, intubados, no van a tener todos los signos y síntomas. Por ejemplo, el paciente está intubado en UTI, en coma, RAS menos 5, súper sedado. ¿Se va a quejar del dolor de cabeza? No se va a quejar del dolor de cabeza. ¿Se va a quejar del dolor de espalda? Ni sabe si tiene dolor de espalda el pobre paciente. Entonces, por lo tanto, hay algunos pacientes o poblaciones especiales en los que por el tipo de enfermedad tenemos que sospechar de un síndrome meningio. Paciente, por ejemplo, que tiene leucocitos altos en el hemograma, tiene picos febriles a repetición y todos los hemocultivos, cultivo de secreción bronquial, urocultivo, todo está negativo, no tiene abscesos, no tiene úlceras, está aparentemente todo bien, pero el paciente tiene picos febriles, tiene leucocitosis, entonces sospechamos de un síndrome meningio. En el paciente que se sospecha de síndrome meningio, en este paciente tenemos que realizar una punción lumbar. ¿Para qué es la punción lumbar? Nos sirve para diagnosticar el síndrome meningio, para determinar si hay alguna infección o no. ¿Cómo se hace este procedimiento? El paciente puede estar en sedestación o puede estar en el cúbito lateral izquierdo. Se hace primero una antisepsia, que es limpiar la región que vamos a puncionar, y esta limpieza se hace con clorexidine, con alcohol iodado o con povidine líquida o algún otro antiséptico que pueda haber, algún antiséptico llamado DX6, no sé qué, cosas modernas, ¿vale? Entonces la idea es limpiar la zona donde vamos a puncionar. Se colocan campos estériles para tratar de limitar la posibilidad de infecciones.
utilizamos agujas estériles y todo nuevo, ¿no? Para poder hacer. El médico tiene que estar utilizando guantes estériles, una bata quirúrgica, barbijo, gorro, botas, ¿vale? Tiene que ser lo mejor posible. Incluso hay lugares donde esta punción se hace en quirófano, ¿ya? Entonces la punción lumbar. ¿Y para qué tantas precauciones si es una punción? Lo que pasa es que si te das cuenta, estamos entrando al sistema nervioso central. Y al entrar al sistema nervioso central podemos introducir iatrogénicamente bacterias de la piel o otra cosa si no hacemos el procedimiento muy limpio, ¿no? Así que este es el procedimiento. Teorías. Quisiera que alguien diga, por ejemplo, los mitos y las realidades de la punción lumbar. Estoy seguro que han escuchado muchos mitos y muchas realidades de la punción lumbar. Vamos a empezar con mitos, ¿ya? Mitos de la punción lumbar. ¿Alguien ha escuchado algún mito de la punción lumbar? Ya, yo voy a decir los mitos y ustedes dicen la realidad, ¿ok? Vale, ahí va. Mito 1. Doctora, una vez que le hagan la punción lumbar a mi familiar, ¿él va a volver a caminar? Porque me dijeron que ya no camina. En realidad, chicos, vamos. La realidad es que estas punciones se hacen en enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis múltiple, cuando sospechamos de algún compromiso del sistema nervioso central que esté provocando parálisis. Así que el paciente la punción como tal no le afecta, pero sí el paciente puede no caminar, pero es por la enfermedad de base que está motivando a hacerle la punción. Mito número 2. ¿Mi familia se va a morir después de hacerle este procedimiento, doctor? No muere. La realidad es que el procedimiento como tal es inocuo. El paciente no debería morir. Se extrae 15 ml, 10 ml de líquido para procesar bajo un microscopio. Pero, ¿por qué? Esto tiene algo de realidad en el sentido de que se le hace este procedimiento a los pacientes que están con hemorragia subaracnoidea o que están con meningitis bacteriana, meningitis viral. Por lo tanto, algunas personas de ellos fallecen, pero no por la punción lumbar, sino por la enfermedad de base. Entonces hay muchos mitos respecto del procedimiento, pero tú ya sabes que es un procedimiento sencillo, es un procedimiento inocuo y los riesgos son dolor en el sitio de punción, hemorragia del sitio de punción, cefalea pospunción. Si hubiera un síndrome de hipertensión intracraneal, herniación cerebral, ese sí es un riesgo importante, pero tenemos que evitar el riesgo tomando en cuenta los criterios que se llaman contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, ¿ok? Así que les dejo de tarea esta semana poder ver cuáles son las contraindicaciones absolutas y cuáles son las contraindicaciones relativas de la punción lumbar. ¿Ok? El primer estudiante que me mande al grupo de WhatsApp las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas de la punción lumbar se va a ganar un puntito en el examen, ¿ok? Vale, un puntito en el examen para el chico o la chica que averigüe primero cuáles son las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas de la punción lumbar. Ahora, todas las personas que tienen rigidez de nuca tienen meningitis. ¿Qué dicen ustedes? No todos. A veces los ancianos tienen cervicoartrosis. La artrosis del cuello está tan marcada que el cuello está rígido para hacer los movimientos laterales, anteroposteriores y todo eso. Pero existen también pacientes que están críticamente enfermos y simulan tener rigidez de nuca. Porque tienen rigidez de nuca, pero no es producido por una neuroinfección, sino por infecciones generales, neumonía, fiebre tifoidea, pielonefritis, estados tóxicos, hemorragias, traumatismos, etc., que pueden provocar irritación meningia, pero sin necesidad de infección.
A esto le llamamos meningismo. Meningismo. Vale, ahora que ya sabemos qué es el síndrome meningio, cuáles son las características, en qué pacientes tenemos que sospechar del síndrome meningio y cuál es el procedimiento que tendríamos que hacerle a los pacientes, obligatoriamente a todo paciente con alguna sospecha del síndrome meningio, pasamos a otro síndrome, el síndrome llamado edema cerebral. ¿Qué es el edema cerebral? Recordemos que dentro de la cavidad craneal existen tres compartimientos: el compartimiento vascular, venoso y arterial, el parénquima encefálico como tal y el espacio ocupado por líquido cefalorraquídeo. Tres compartimientos. Ahora, ¿qué pasa cuando el parénquima cerebral se divide también en dos compartimientos? Un espacio llamado espacio intracelular, que básicamente es la célula, que dentro de este espacio tiene líquido, tiene iones como el sodio, potasio, cloro, y por fuera, entre célula y célula, tenemos un espacio al que le vamos a llamar espacio intersticial. Existe unos mecanismos llamado membrana celular, y esta membrana celular ayuda a que haya diferente concentración de sodio, potasio, cloro en el extracelular, en el intersticial, que en el intracelular. Y esto lo hace gracias a la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que trabaja gracias al adenosíntrifosfato que forma las mitocondrias a través del metabolismo llamado ciclo de Krebs. Ya, y el ciclo de Krebs utiliza oxígeno y glucosa. Vale, básicamente entonces entendemos que la bomba sodio-potasio ATPasa mantiene más cantidad de sodio afuera y más cantidad de potasio adentro de la neurona. De tal manera que existe diferente concentración en el exterior que en el interior. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando existe un accidente cerebrovascular y deja de fluir la sangre. Al dejar de fluir la sangre, se pierde la provisión constante de oxígeno y glucosa. Si no hay oxígeno y glucosa, la mitocondria que utilizaba estos elementos para hacer el ciclo de Krebs entra en un proceso de disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial genera un déficit energético. No hay ATP. Como no hay ATP, la bomba sodio-potasio ATPasa falla. Y al fallar esta bomba, se abren los canales metabólicos ionotrópicos e ingresa el sodio dentro de la neurona, al intracelular. Y tú sabes que el sodio está casado con el agua. Entonces también ingresa agua dentro de la neurona. Y ahora no me van a dejar mentir las chicas. ¿Qué pasa cuando estamos gorditos? ¿Qué solemos decir? No, estoy gordito, estoy lleno de líquidos, estoy reteniendo líquidos, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto tiene realidad esto, ¿no? En el sentido de que si falla la bomba sodio-potasio ATPasa, la neurona o la célula retiene líquidos y estos líquidos entonces generan el edema celular, ¿ya? Entonces les he hablado de la fisiología y la fisiopatología del edema celular. Tenemos también otro espacio llamado el espacio intersticial. Este espacio intersticial está relacionado, el líquido que hay en este espacio, con la barrera hematoencefálica. ¿Quién forma la famosa barrera hematoencefálica que no deja pasar ciertos medicamentos? Realmente lo forma el pie del astrocito protoplasmático, que se apoya sobre el vaso sanguíneo, sobre el endotelio del vaso sanguíneo. Entonces, la barrera hematoencefálica la forma el endotelio del vaso sanguíneo, el pie del astrocito protoplasmático. Entonces, no es una barrera como tal, como nos imaginamos,
sino que es la barrera de dos células, que el oxígeno, la glucosa, los nutrientes, los medicamentos atraviesan el cuerpo de dos células para poder llegar a la neurona finalmente. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra famosa barrera hematoencefálica, que es una barrera semipermeable en el sentido de que estas puntas endoteliales se pueden separar por inflamación y el líquido plasmático extravasarse al espacio intersticial. Entonces tenemos un segundo tipo de edema. El primer edema que hemos visto se llama edema citotóxico, donde la célula se hincha. Y tenemos otro segundo tipo de edema, un edema vasogénico, donde el vaso sanguíneo básicamente se lesionan las puntas endoteliales y el líquido se extravasa. Así que tenemos por lo menos tres tipos de edema cerebral: citotóxico, vasogénico, y vamos a ver otro tercer tipo de edema cerebral llamado hidrostático transependimario, que es básicamente por las fuerzas. La fuerza que hay del líquido cefalorraquídeo intenta ingresar el líquido al parénquima encefálico. Ahora, ¿cuáles son las causas del edema cerebral? Existen varias causas. Como primera causa, el evento cerebrovascular o el ACV, el traumatismo encefalocraniano, los tumores, los abscesos o encefalitis, la anoxia difusa, el fallo hepático, las alteraciones osmóticas, la exposición a tóxicos, la altitud elevada. ¿Por qué razón, por ejemplo, no podemos subir los seres humanos a la cumbre del Himalaya? Bueno, hay gente que sube. ¿Por qué no todo el mundo podemos? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué es una hazaña tan grande subir a un monte a 4.000 pies, a 4.000 metros de altura? No hay oxígeno. ¿No ven? La densidad de oxígeno es menos. Pero, ¿qué sucede? La altitud elevada genera edema cerebral por falta de oxígeno. Entonces, las personas van por ahí y empiezan a tener un dolor de cabeza intenso, aparece el edema cerebral y no pueden continuar el ascenso. De hecho, tienen que bajar de nuevo para quitar el edema cerebral. ¿Ya? Muchos de estos alpinistas llevan oxígeno para poder recuperar un poco y evitar el edema cerebral. Entonces, ahí vemos que puede haber la altitud elevada, puede generar edema cerebral, la exposición a tóxicos, y ahí pensamos, por ejemplo, en los pacientes renales que acumulan la urea, la creatinina, se les eleva y eso genera edema cerebral. Y este edema cerebral entonces es la razón por la que el paciente renal la pasa tan mal. ¿Ya? Después de la diálisis está mal, antes de la diálisis está mal. También, por ejemplo, el amonio, que es un neurotóxico que genera edema cerebral, genera este tipo de cosas. Entonces, los tóxicos, la altitud elevada, las alteraciones osmóticas. Por ejemplo, los pacientes que tienen hiponatremia, están con hiponatremia y le haces una tomografía o una resonancia y tienen edema cerebral. ¿Ok? Vale, entonces vemos tres tipos de edema cerebral. Ya hemos hablado del edema citotóxico, que es un edema cerebral donde se obstruye una arteria. La arteria ya no lleva oxígeno, ya no lleva glucosa. La mitocondria no puede fabricar ATP. La bomba sodio-potasio ATPasa se paraliza. Ingresa el sodio dentro del cuerpo de la neurona. Ingresa el agua dentro del cuerpo de la neurona se edematiza. Aquí estamos viendo las células llenándose de líquido. Y a esto le llamamos edema citotóxico. Es el edema propio del accidente cerebrovascular. Acá vemos una lesión hipodensa, isquémica en el territorio de la arteria cerebral media, que está desviando la línea media, colapsando los ventrículos laterales. Y es un accidente cerebrovascular, una isquemia cerebral.
Entonces es el mejor ejemplo de edema citotóxico. El tratamiento del edema citotóxico es generar un estado hiperosmolar. ¿Ya? ¿Para qué el estado hiperosmolar? Para que los vasos sanguíneos, por darles un ejemplo, tienen mucha osmolaridad, una osmolaridad alta, y generan que el líquido tenga que salir de la célula hacia el intravascular. Entonces es ahí que se justifica que en el accidente cerebrovascular se utilicen soluciones hipertónicas. La solución hipertónica básicamente es agua con sal. ¿Ok? Y ese es el tratamiento que se da en los hospitales. Agua con sal. Vamos a ver el edema vasogénico. El edema vasogénico es el edema propio de los tumores cerebrales. ¿Por qué? Porque el tumor cerebral libera ciertos químicos de inflamación, y estos químicos de inflamación rompen las juntas endoteliales y generan que el plasma se extravase hacia el espacio intersticial. A esto le conocemos como edema vasogénico. Vemos el otro tipo de edema que es más por la obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se está acumulando, ya no tiene dónde circular y empieza a presionar por la presión hidrostática para salir por alguna parte, y vemos cómo se introduce en medio de las células ependimarias para pasar al parénquima cerebral. A este edema le llamamos edema hidrostático transependimario. Es el edema propio de las hidrocefalias. Aquí vamos a darnos cuenta cómo vamos a reconocer un edema cerebral. Aquí vemos, por ejemplo, los surcos cerebrales normales. Y aquí vemos un cerebro. ¿Tiene surcos o no tiene surcos? Vale, entonces cuando veas un cerebro sin surcos cerebrales, sabemos que este cerebro está con edema cerebral. Vale, entonces en este esquema vemos el líquido cefalorraquídeo que está dibujando los surcos que se ven en color oscuro ahí, y el edema cerebral donde no se ve el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el edema cerebral es tan importante que genera un efecto de masa, como que hubiera algo extra dentro de la